Saben, normalmente voy a ver cosas que se pueden tocar sin el riesgo de que se te pegue la mejilla, pero hoy me pasé un poco con mis ambiciones. Estamos en un astillero, donde construyen el casco de un rompehielos nuclear. Y sí, este es exactamente el tipo de barco que no rodea el hielo, sino que lo atraviesa como un cuchillo corta mantequilla. Frente a mí hay un esqueleto de acero gigante que pronto trabajará en condiciones donde la temperatura cae por debajo de 50 grados bajo cero y la presión del hielo puede apretar el casco con una fuerza que ni siquiera puedes imaginar. Lo primero que me impactó aquí no fue el tamaño, aunque la longitud del futuro barco supera los 150 metros y el grosor de algunas planchas del casco alcanza varios centímetros. Lo que realmente impresiona es el enfoque hacia el acero. No es metal común de un laminador. Aquí utilizan grados especiales de acero que mantienen su plasticidad incluso en heladas extremas. Si el acero ordinario se vuelve frágil con el frío, este, por el contrario, debe resistir los golpes de los campos de hielo sin quebrarse. Los ingenieros me lo explican simple. El casco tiene que ceder un poco. De lo contrario, simplemente no sobrevivirá al Ártico. Las enormes planchas de acero llegan aquí ya tras un procesamiento inicial. Cada una pesa decenas de toneladas, y cuando la grúa las levanta, da la impresión de que es un pedazo de edificio que alguien decidió mover por accidente. Pero la forma del rompehielos no surge de inmediato. Primero, estas planchas pasan por rodillos gigantes que lentamente las doblan en el ángulo necesario. Frente a mí hay rodillos gigantes de acero, cada uno del grosor de un buen tronco de árbol, colocados uno sobre el otro. Entre ellos van introduciendo lentamente una lámina plana de acero, pesada, rígida, a primera vista completamente inflexible. El operador da la orden y el mecanismo comienza a moverse. Los rodillos giran a baja velocidad, pero con una fuerza colosal. La lámina se va introduciendo poco a poco y en algún momento ves cómo empieza a cambiar de forma. Al principio es una curvatura apenas perceptible, luego el radio se hace mayor y el metal ya no es plano, se va redondeando suavemente. El sonido aquí es particular. Una presión sorda, chirridos y un leve crujido, como si el metal cediera a regañadientes. El proceso no es rápido. La lámina puede pasarse varias veces, ajustando la posición de los rodillos, hasta conseguir el ángulo o la curvatura exacta. Y en algún momento, ya no tienes frente a ti simplemente un trozo de acero, sino una pieza del futuro casco que replica perfectamente su forma. Estoy cerca y escucho cómo el metal literalmente gime bajo la carga. Un sonido como si estuvieras presionando algo muy terco que cede de mala gana. Luego empieza el ensamblaje de las secciones. Y aquí todo parece un enorme juego de construcción, solo que cada pieza pesa como una pequeña locomotora. Los bloques individuales del casco se arman en el taller. Pueden ser secciones de 20 o hasta 30 metros de largo. Cada una ya tiene parte de los tabiques internos, canalizaciones de cables e incluso las bases para las futuras cubiertas. Después, estos bloques se trasladan a la grada y se ensamblan juntos. Entro al taller y ahí ya están las secciones del casco listas. No son solo láminas de metal, son pedazos completos del futuro barco de 20, a veces hasta 30 metros de largo. Dentro de cada uno de estos bloques ya se ve vida. Tabiques, pasillos, agujeros para cables, lugares por donde después irán tuberías y sistemas. Es decir, el casco no se construye desde cero en un solo lugar. Se arma por partes, como un rompecabezas, solo que muy pesado y muy caliente en su producción. Luego entran en acción las grúas. La sección se eleva lentamente, sin movimientos bruscos, y se transporta al dique. Ahí la bajan con cuidado,
y la ajustan a las partes ya instaladas. Y en ese momento, literalmente ves cómo las piezas sueltas empiezan a formar un solo cuerpo, el futuro rompehielos. La soldadura es todo un tema aparte. Aquí no puedes simplemente hacer la costura e irte a tomar café. Cada unión pasa por múltiples niveles de control. Primero, el soldador hace la costura principal. Después la revisan con ultrasonido para asegurarse de que no haya vacíos ni grietas por dentro. Si algo está mal, lo cortan y lo rehacen. Vi cómo rehacían una costura 3 veces y nadie se alteraba, porque aquí es práctica normal. El precio de un error es demasiado alto. Aparte, hay que hablar de la forma del casco. El rompehielos no solo tiene una proa resistente, está diseñado específicamente para treparse sobre el hielo y romperlo con su propio peso. Para eso, la parte delantera tiene una inclinación característica y se refuerza con capas extra de acero. En algunos lugares, el grosor de la estructura se multiplica varias veces y por dentro se agregan refuerzos que distribuyen la carga a lo largo de toda la embarcación. Mientras camino por aquí, a mi alrededor todo está en constante movimiento. Grúas, plataformas, gente con cascos que actúa como si fuera un día más de trabajo. Aunque, siendo honesto, cuando una sección del casco de varias decenas de toneladas pasa volando sobre tu cabeza, empiezas a replantear tu concepto de un día más. Uno de los ingenieros bromea diciendo que lo más peligroso aquí no es el frío ni el metal, sino que alguien olvide su almuerzo en el taller, porque encontrarlo en medio de esta magnitud es prácticamente imposible. Cuando todas las secciones están unidas, el casco empieza a tomar su forma definitiva. Su longitud ya se siente de manera física. Caminas junto al costado y te das cuenta de que es como pasear al lado de un edificio de varios pisos, solo que en horizontal. La altura del casco también impresiona. Varios niveles que pronto se convertirán en cubiertas, salas de máquinas y espacios habitables para la tripulación. Después de eso, comienza el tratamiento de la superficie. Se limpia el metal, se aplican revestimientos anticorrosivos, se pinta con compuestos especiales que reducen la fricción con el agua y protegen el casco de la sal y el hielo. Parece cosmética para un gigante, pero en realidad de esto depende cuántos años podrá operar el barco sin una reparación seria. Y aquí estoy, al final de este recorrido, mirando este casco y pensando, todavía no es un barco completo, no tiene reactor, no tiene hélices, no tiene sistemas de control, pero ya desde ahora se ve lo principal. Es una estructura creada para luchar contra los elementos, donde cada milímetro de metal tiene su propósito. Y cuando salga al mar, no solo navegará, abrirá camino donde otros ni siquiera se atreverán a aparecer. Los rompehielos nucleares modernos son capaces de romper hielo de hasta 2 metros con 8 centímetros de espesor en movimiento, y los nuevos proyectos, hasta 4,5 metros. La potencia es un tema aparte. Estos barcos tienen motores de decenas de miles de caballos de fuerza. Por ejemplo, los rompehielos pesados pueden superar los 75.000 caballos de fuerza, y sin eso, simplemente no podrían mover el hielo. Voy a quedarme un rato más aquí, escuchando este rechinar del metal, viendo cómo nacen estas máquinas, y luego me voy a preparar el próximo viaje para ustedes. Porque después de algo así, dan muchas ganas de encontrar algo igual de grande, complicado y un poco loco. Y creo que ya tengo algunas ideas. Muy profundo bajo tierra en Ohio, se esconde una máquina que sostiene el cielo de América. La prensa Mesta 50, un monstruo de 36.000 toneladas que se hunde 10 pisos bajo tierra. Comprime metal con una fuerza de 50.000 toneladas, el peso de 10 torres Eiffel al mismo tiempo. Sin esta máquina,
En Estados Unidos no habría F-35, ni Boeing 787. Cuando en 2009 apareció una grieta en la prensa, toda la aviación estadounidense contuvo la respiración. Hoy vamos a ver cómo el titanio al rojo vivo se transforma en alas de cazas bajo el golpe del puño de acero de la Guerra Fría. ¿Listos para mirar dentro del corazón de la capacidad aeronáutica americana? Si te pararas frente a la planta de Alcoa en Cleveland, Ohio, no verías nada especial. Un edificio industrial cualquiera, un muro gris de ladrillo, tuberías, camiones. Pero basta con bajar y entrarás en un mundo donde nace el verdadero poder. La prensa Mesta 50 no está sobre la tierra, está enterrada en ella. 30 metros bajo tierra, 10 pisos de concreto y acero. ¿Por qué tan profundo? Porque cuando 50.000 toneladas de fuerza golpean el metal, la Tierra tiembla en un radio de 1 kilómetro. Sin esos cimientos gigantescos, la prensa se hundiría en el suelo como un cuchillo en mantequilla. Esta máquina fue construida en 1955, en plena Guerra Fría. América y la Unión Soviética no solo competían en el espacio, competían por el cielo. Quien pudiera crear mejores aviones, dominaría el aire. Y para mejores aviones se necesitaban piezas imposibles de fabricar con métodos convencionales. Imagina una paleta de turbina de un motor de jet F-35. Esta pieza mide apenas 30 centímetros de largo, pero gira a 10.000 revoluciones por minuto a una temperatura de 1400 grados Celsius. Ninguna soldadura podría soportarlo. Se desintegraría en segundos. La paleta tiene que ser de una sola pieza, tallada de un bloque sólido de titanio o de una superaleación de níquel. Para eso existe el Mesta 50. No corta ni suelda, aplasta. Toma un trozo de titanio al rojo vivo de 2 kilos y lo transforma en la forma exacta de un ala o una paleta de un solo golpe. El proceso empieza con la preparación. El lingote de titanio se calienta en un horno especial, hasta 960 grados Celsius. A esa temperatura, el titanio se vuelve suave como plastilina, pero mantiene su increíble resistencia. El metal brilla con un rojo intenso, casi blanco. Mirarlo sin gafas especiales es imposible. Cuando la temperatura alcanza el punto necesario, el brazo robótico saca el lingote al rojo vivo y en cuestión de segundos lo traslada a la prensa. El tiempo es crítico. Si el titanio se enfría, aunque sea 50 grados, se volverá demasiado duro y la prensa no podrá deformarlo. El lingote se coloca en la matriz inferior, un enorme molde de acero que replica los contornos de la pieza final. Desde arriba, desciende la matriz superior de 150 toneladas. Y entonces ocurre el impacto. 50.000 toneladas de fuerza se desploman sobre el titanio incandescente. Para que te hagas una idea, es como si sobre tu mesa colocaran simultáneamente 150 aviones de pasajeros. Los cilindros hidráulicos de 2,5 metros de diámetro generan una presión de 350 megapascales, 3.500 veces la presión atmosférica. Bajo esta presión brutal, el titanio se comporta de forma extraña. No se rompe ni se agrieta. Fluye. Los átomos del metal se desplazan, se deslizan unos sobre otros, llenando cada rincón microscópico del molde. En 3 segundos, un lingote sin forma se convierte en una copia perfecta de un larguero de ala o una pala de turbina. Toda la planta tiembla con el impacto. Además, la vibración se siente a cientos de metros de distancia, como un pequeño terremoto. Los trabajadores que operan cerca de la prensa usan auriculares especiales porque el sonido del golpe alcanza los 130 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión a reacción.
Pero lo más impresionante es la precisión. A pesar de la fuerza brutal, la prensa controla la forma con una exactitud de medio milímetro. Sensores láser rastrean cada movimiento de la matriz. La hidráulica ajusta la presión miles de veces por segundo. Si algo sale mal, una pieza que vale 300.000 euros se convierte en chatarra. La Mesta 50 fabrica piezas para todos los principales aviones estadounidenses: el F-35, Lightning II, el F-22 Raptor, el Boeing 787 Dreamliner, motores para helicópteros Apache. Todos llevan piezas nacidas bajo el golpe de esta prensa. Cada mes pasan por ella más de 2.000 toneladas de titanio y superaleaciones de níquel. Y entonces ocurrió el desastre. En 2009, durante uno de los golpes rutinarios, los ingenieros escucharon un sonido extraño. El metal se había agrietado. Detuvieron la prensa de inmediato y el panorama era aterrador. En la viga principal de soporte había aparecido una grieta de 1,20 m de largo. Para la industria aeronáutica estadounidense fue un golpe durísimo. La Mesta 50 es la única prensa de esa potencia en todo el país. Sin ella, la producción del F-35 se detuvo. Boeing no podía fabricar piezas para el Dreamliner, los pedidos militares quedaron en el aire. Cada día parada costaba millones de dólares. Comenzó una reparación desesperada. El problema es que una viga de 2.000 toneladas no se puede simplemente quitar y reemplazar. Está montada en la estructura a 30 metros de profundidad, rodeada por docenas de otros sistemas. Los ingenieros planearon repararla en el lugar. Un equipo especial de soldadores trabajó las 24 horas durante 4 meses. Utilizaron la tecnología más avanzada: soldadura por electroescoria en atmósfera inerte. Soldaron la grieta capa por capa, cada una de 3 milímetros de espesor. Después de cada capa, el metal se sometió a tratamiento térmico para liberar las tensiones internas. En total, se aplicaron 760 capas de cordón de soldadura. Paralelamente, se fabricó una viga de respaldo, por si acaso la reparación fallaba. La hicieron en otra fábrica, usando la grúa más grande de América, con capacidad de 4.000 toneladas. El costo de la viga de respaldo, 18 millones de dólares. Y el costo de suscribirte a mi canal, $0, 0 centavos. ¿Ya te suscribiste? Pero la reparación funcionó. En diciembre de 2009, la Mesta 50 volvió a operar. 200 ingenieros observaron el primer golpe después de la reparación. Todos contuvieron la respiración. La prensa golpeó, el titanio se deformó y la grieta no volvió a aparecer. El cielo estadounidense estaba a salvo. Hoy, la Mesta 50 sigue funcionando. Ya tiene casi 70 años, una edad increíble para equipamiento industrial. Las prensas modernas son más eficientes y automatizadas, pero ninguna puede alcanzar esa fuerza. Las 50.000 toneladas siguen siendo un récord inalcanzable en el país. Es interesante que alrededor de la prensa se formó todo un ecosistema. Miles de ingenieros, metalúrgicos y operadores trabajan en la planta. Muchos de ellos son de origen latinoamericano. Llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y encontraron trabajo en la industria aeronáutica. Ellos dan forma a las piezas que luego elevan aviones en el cielo de todo el mundo. El Mesta 50 es más que una máquina. Es un símbolo de capacidad industrial, excelencia tecnológica e ingenio en ingeniería. Es la prueba de que a veces las mejores soluciones no son las más recientes, sino aquellas que han sido probadas por décadas de trabajo confiable, bajo presiones inimaginables.
Si quieres entender de qué está hecha el México moderno, tienes que ir a Monterrey. Es la ciudad del acero, el Chicago mexicano, donde el horizonte no lo dominan las palmeras, sino las chimeneas de fábricas gigantes. Aquí, en los hornos de Ternium, nació el esqueleto de uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, el Puente Baluarte. Nuestro recorrido comienza en la nave donde el aire tiembla por el calor. Aquí no solo hace calor, aquí reina la energía de un planeta fundido. Estamos frente al horno de arco eléctrico. Cuando los electrodos descienden sobre la carga, se escucha un trueno que te revienta los oídos, mientras chorros de chispas cegadoras golpean las paredes. Aquí, en Monterrey, fundían una aleación especial de alta resistencia, capaz de soportar el peso del puente y las brutales cargas de viento en las montañas. Veo cómo el acero al rojo vivo fluye hacia los moldes. Son las futuras secciones de los pilones. Para el Puente Baluarte, el acero no se cocinaba simplemente. Se creaba como un material compuesto capaz de resistir presión y torsión extremas. En Monterrey, en plantas como Ternium, el proceso de fundición para estos proyectos se convierte en cirugía estéril a gran escala. Todo comienza en los hornos de arco eléctrico. A diferencia de los altos hornos tradicionales que usan coque, aquí el acero se funde mediante descargas eléctricas de potencia increíble. Esto permite alcanzar temperaturas superiores a 1650 grados Celsius en cuestión de minutos. Pero el truco principal está en el tratamiento fuera del horno. Para el Puente Baluarte se necesitaba acero con bajo contenido de carbono, pero alto en microaleaciones. El metal fundido se lleva a una cámara especial de vacío, donde literalmente se aspiran los gases disueltos, hidrógeno y nitrógeno. Si queda aunque sea una burbuja microscópica de hidrógeno en el metal, al enfriarse creará una grieta interna, un flake. Para un puente sobre un abismo de 400 metros, esto equivale a una sentencia de muerte. A la fundición se añaden ingredientes secretos: niobio y vanadio en microdosis. Funcionan como trituradores de grano. En el acero común, la red cristalina es grande, pero estos elementos obligan al metal a formar una estructura de grano fino. El acero se vuelve súper resistente, pero mantiene su tenacidad. Esto es crítico para Sierra Madre, donde ocurren sismos. El puente no debe ser frágil. Tiene que doblarse, pero no romperse. Cuando las enormes placas de acero salen del horno, no simplemente se laminan en láminas. La planta en Monterrey usa una tecnología interesante. El acero pasa por rodillos a temperaturas estrictamente controladas y luego se enfría instantáneamente con agua a alta presión. Esto templa el metal a nivel molecular justo mientras se le da forma. Así se obtiene acero X65 o X70, tan resistente que permite hacer las paredes de los pilones más delgadas, reduciendo el peso total del puente, sin perder su capacidad de carga. Una sección especial está dedicada a los cables. El Puente Baluarte es atirantado. Se sostiene con cables de acero. Pero cable es una palabra demasiado débil. Son paquetes de decenas de alambres de acero de alta resistencia, cada uno cubierto con una capa anticorrosiva. Los ingenieros nos explican: el tirante es el tendón del puente. Debe ser lo suficientemente flexible para bailar con el viento y lo suficientemente fuerte para sostener miles de toneladas de concreto y asfalto sobre el abismo. El alambre de acero se estira a través de hileras de diamante, volviéndose delgado pero increíblemente resistente. Pero veamos el proceso desde el principio. La creación de los cables atirantados para un gigante como el Puente Baluarte se parece a crear una armadura multicapa, donde cada nivel de protección tiene su función críticamente importante.
Todo comienza con el tratamiento de los alambres de acero individuales, que son la base de toda la estructura. Cada uno de estos finos hilos de alta resistencia se somete a galvanización en caliente. En la superficie del metal se forma una aleación resistente, que se convierte en la primera y más importante barrera contra la corrosión. Incluso si las capas externas se dañan, el zinc actúa como un ánodo de sacrificio, oxidándose en lugar del acero y evitando que el óxido destruya la estructura del cable. Después del galvanizado, cientos de estos cables se unen en poderosos haces, pero inevitablemente quedan espacios microscópicos entre ellos. Para eliminar completamente la presencia de aire o condensación dentro del cable, todo el espacio interno entre los alambres se llena a presión con una cera técnica especial o parafina de alta pureza. Esta sustancia tiene propiedades repelentes al agua y permanece flexible incluso con los cambios bruscos de temperatura típicos de las alturas de la Sierra Madre. La parafina funciona como un lubricante sellador interno. Evita que los cables se rocen entre sí cuando el puente se balancea con el viento y al mismo tiempo crea una barrera infranqueable contra la humedad, que podría causar corrosión interna oculta. ¿Ves cómo los rollos gigantes de acero se preparan para el envío? Cada sección del pilón pesa decenas de toneladas y cada una lleva el marcaje Baluarte. Es su pasaporte a la inmortalidad. Y el pasaporte a la inmortalidad de nuestro canal es tu suscripción. No seas tímido, amigo. Ahora dejamos el Monterrey industrial y nos dirigimos al oeste, hacia las montañas de la Sierra Madre. Aquí comienza el territorio que los locales llaman Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo. Es una carretera estrecha y retorcida, donde de un lado hay un acantilado vertical y del otro un abismo de 400 metros de profundidad. Imagínate, conduces un tráiler con una sección de acero del puente de 20 metros de largo en la plataforma. Tienes que pasar por cientos de curvas de 180 grados. La logística de Baluarte fue una hazaña diaria. Las ruedas de los camiones colgaban sobre el borde del precipicio y los conductores trabajaban al límite de las capacidades humanas. Recorremos una de esas curvas serpenteantes. El polvo aquí es rojizo y fino, tapona los radiadores y los frenos de los camiones chillan por la tensión. Para traer una sección del pilón, necesitamos 3 días viajando por estas montañas, cuenta el conductor de escolta. El acero de Monterrey avanzaba lentamente, metro a metro, hacia donde nadie había construido antes. Llegamos a la obra. Aquí se te va la cabeza. Estamos parados al borde del cañón de Baluarte. Abajo, a 403 metros de profundidad, corre un pequeño río que desde aquí parece un hilo plateado. Es como poner la Torre Eiffel en el fondo del abismo, y su punta ni siquiera llegaría a la plataforma del puente. La escena principal de nuestro reportaje es el ensamblaje de la sección de acero. Una enorme viga de acero cuelga de la grúa. El viento en las montañas es traicionero. Puede golpear de repente, convirtiendo la pieza de 50 toneladas en un péndulo gigante. Los ingenieros con telémetros láser se quedan inmóviles. Un error de 1 milímetro significa que el cierre no encajará. Escuchamos el chasquido metálico de las radios y el silbido del viento en los cables. Cuando la viga de acero finalmente entra en su lugar y los trabajadores empiezan a apretar los primeros pernos, el aire se rompe con un grito de victoria. Fue una batalla del hombre contra la gravedad. El puente se construyó desde ambos lados simultáneamente, encontrándose en el medio. Cuando las dos partes de la columna vertebral finalmente se unieron sobre el abismo, México contuvo la respiración. No fue solo un montaje, fue domar un desfiladero del demonio.
Hoy, el puente Baluarte es una vela blanca entre montañas grises. Sus pilones de 169 metros de altura brillan bajo el sol. Las estadísticas dicen: antes, el camino entre los estados de Durango y Sinaloa, a través del Espinazo del Diablo, tomaba 6 agotadoras horas de conducción peligrosa. Hoy ese trayecto toma apenas unos minutos. El puente Baluarte es el eslabón central de la supercarretera que conectó los océanos Atlántico y Pacífico. El aluminio no empieza en las fábricas, ni en los relucientes talleres con equipos de última generación, ni en las oficinas de diseño donde proyectan los fuselajes ligeros de los aviones. Su verdadero nacimiento ocurre bajo un calor tropical insoportable, entre desiertos de polvo rojo y gigantescas grietas en la corteza terrestre, donde se encuentra la bauxita, el mineral principal de este metal. Cuando sostenemos una simple lata de aluminio o nos maravillamos con lo ligera que es una bicicleta moderna, difícilmente nos detenemos a pensar que ese metal alguna vez fue parte de enormes capas de roca sedimentaria, formadas durante millones de años por la acción del viento agresivo. La bauxita no es un mineral cualquiera, es el resultado de un proceso geológico único que transformó basaltos, granitos y otros silicatos en un concentrado de óxidos de aluminio. Estos yacimientos se forman principalmente en las zonas tropicales y subtropicales, donde la alternancia de largas temporadas de lluvias y sol abrasador crea las condiciones perfectas para la laterización. El agua se filtra a través del suelo, arrastrando el silicio y otros elementos fácilmente solubles, dejando atrás solo los compuestos resistentes de hierro y aluminio. Con el tiempo, estos residuos se acumulan, formando poderosas costras que cubren territorios inmensos. Las gigantescas capas de bauxita en Guinea, Australia, Brasil o Vietnam pueden extenderse por decenas de kilómetros, con un espesor de varios metros hasta 30. Son verdaderos tesoros de la civilización humana, sin los cuales nuestro mundo tecnológico moderno sería imposible. La extracción de bauxita impresiona por su escala. Cuando estos yacimientos están prácticamente cerca de la superficie, se explotan a cielo abierto. Enormes excavadoras de arrastre y complejos rotativos retiran la capa superior del suelo, extrayendo la roca roja o amarillo ocre. El espectáculo recuerda un paisaje marciano. Los compuestos ferrosos le dan al mineral ese color oxidado característico, y la maquinaria que opera en estas canteras parece diminuta comparada con la inmensidad de los estratos expuestos. El proceso de extracción es solo el comienzo de un largo camino. La bauxita es una mezcla compleja de minerales, entre los cuales los principales son la gipsita, la boehmita y el diásporo. Además de estos componentes útiles, contiene una cantidad significativa de impurezas, como óxidos de hierro, titanio y silicio. Por eso el procesamiento de la bauxita es una tarea tecnológica extremadamente intensiva, en recursos y compleja. La primera etapa es obtener alúmina, o sea, óxido de aluminio puro, mediante un método que propuso Carl Joseph Bayer a finales del siglo XIX. Esta tecnología se mantiene básicamente igual desde hace más de un siglo, aunque ahora es mucho más eficiente. El mineral se tritura hasta convertirlo en arena fina, se mezcla con una solución concentrada de soda cáustica y se calienta en enormes autoclaves a alta presión. Dentro de estos gigantes metálicos ocurre una reacción química donde el aluminio pasa a la solución, mientras todas las impurezas no deseadas se depositan en el fondo formando lo que se conoce como lodo rojo. El problema del lodo rojo es uno de los desafíos ambientales más complejos de la industria. Es una pulpa alcalina saturada de óxidos de hierro que requiere instalaciones especiales, los depósitos de lodo.
La gestión de estos desechos requiere enormes extensiones de terreno y un control estricto, porque la producción de alúmina se mide en millones de toneladas al año. De una tonelada de bauxita no se puede obtener una tonelada de aluminio. Normalmente, se necesitan alrededor de 4 toneladas de mineral para producir 2 toneladas de alúmina, de las cuales finalmente saldrá solo 1 tonelada de metal puro. Esta baja concentración subraya la necesidad de extraer grandes volúmenes para satisfacer la demanda mundial. El mercado global de bauxita es una arena donde se enfrentan grandes corporaciones y estados. Guinea, por ejemplo, posee casi 1/4 parte de las reservas mundiales, y sus mesetas rojas son un recurso estratégico clave para la industria global. Australia, líder en volúmenes de producción, demuestra cómo es posible combinar la explotación masiva de recursos con la posterior recuperación de las tierras. En los lugares donde antes estaban las minas a cielo abierto, donde hasta ayer trabajaban máquinas gigantescas, hoy se plantan bosques de eucalipto, tratando de recuperar el ecosistema dañado por la intervención humana. Después de obtener el polvo blanco puro, la alúmina, comienza la segunda etapa de transformación. Es la electrólisis según el método Hall-Héroult. Este proceso requiere una cantidad enorme de electricidad. Por eso, las plantas de fundición de aluminio se ubican cerca de potentes centrales hidroeléctricas. La alúmina se disuelve en criolita fundida a una temperatura de unos 950 grados Celsius. A través de este material fundido, se hace pasar una potente corriente eléctrica que rompe los enlaces entre los átomos de aluminio y oxígeno. El metal líquido se deposita en el fondo de la celda electrolítica, desde donde se extrae periódicamente con cucharones especiales de vacío. Esta visión de plata débil al rojo vivo, naciendo de un polvo blanco, es la culminación de todo el proceso que comenzó en una cantera lejana a miles de kilómetros de aquí. La logística en esta industria juega un papel crítico. A menudo se extrae bauxita en un continente, se transforma en alúmina en otro, y se funde el metal en un tercero. Gigantescos buques cargueros surcan los océanos transportando millones de toneladas de mineral, creando una cadena invisible que conecta minas tropicales con centros de producción de alta tecnología. La escala de esta actividad impacta no solo la economía, sino también la geopolítica, ya que el control sobre los yacimientos de bauxita significa control sobre el futuro de la aviación, la industria automotriz y los programas espaciales. El aluminio no por nada se le llama el metal alado, pero su camino hacia el cielo comienza muy abajo, en las profundidades de la Tierra, entre capas pesadas y húmedas de roca arcillosa. Es importante entender que los yacimientos de bauxita no son infinitos, aunque las reservas del planeta se consideran suficientes para cubrir las necesidades de la humanidad durante varios siglos más. Sin embargo, la facilidad de extracción y la alta concentración de elementos útiles en estos gigantescos depósitos hacen de este mineral el prioritario. Existen otras fuentes de aluminio, como las sienitas nefelínicas o las arcillas de caolín, pero su procesamiento es mucho más complejo y costoso. Por eso las provincias bauxíticas siguen siendo el principal foco de interés para geólogos e inversionistas. La evolución del aluminio pasó de ser un metal de joyería más caro que el oro a un material que vemos en todos lados. A finales del siglo XIX, Napoleón III recibía a sus invitados más distinguidos, dándoles cubiertos de aluminio, mientras que los de menor rango comían con cubiertos de oro. Hoy, este metal se convirtió en símbolo de accesibilidad y funcionalidad. Pero esa accesibilidad existe precisamente porque podemos obtener bauxita en cantidades masivas. Sin los depósitos gigantes que hay bajo la superficie de las tierras altas de Guinea o la Amazonía brasileña, no tendríamos ni smartphones, ni edificios energéticamente eficientes, ni transporte ligero.
La extracción a esta escala inevitablemente cambia el relieve del planeta. Cuando se remueven capas enteras de roca, se altera el régimen hidrológico del territorio y se destruyen las condiciones habituales de vida de la flora y fauna. Los estándares modernos de extracción exigen a las compañías no solo extraer el mineral, sino también devolver la tierra a la vida. El proceso de recultivación incluye la preservación de la capa superior del suelo, que se retira antes del inicio de las operaciones y se devuelve a su lugar tras la conclusión de la extracción. Esto permite restaurar tierras agrícolas y bosques, aunque este proceso toma décadas y nunca devuelve el paisaje a su estado original. El procesamiento de la bauxita también es una historia sobre energía. Cada gramo de aluminio representa decenas de kilovatios hora de electricidad enlatada en el metal. Por eso, al aluminio se le llama banco eléctrico. Su reciclaje requiere apenas el 5% de la energía comparado con la producción primaria a partir del mineral. Esto hace del aluminio uno de los metales más ecológicos a largo plazo, porque una vez extraído de los depósitos de bauxita, puede usarse casi infinitamente, pasando por ciclos de refundición sin perder sus propiedades. Pero mientras la demanda de este metal crezca más rápido que nuestra capacidad de reciclarlo, las canteras gigantes seguirán expandiéndose, adentrándose en la tierra roja, en busca de óxidos valiosos. El trabajo en las minas no se detiene ni un segundo, y cada nueva capa que se descubre revela otra página en la historia del metal que cambió el mundo. Es un trabajo incesante, donde la magnitud de las tareas está a la altura de la magnitud de los yacimientos, y cada detalle de la cadena tecnológica es crítico para el éxito global. La transformación de la bauxita es un ejemplo de cómo la humanidad ha aprendido a usar los recursos de la tierra, convirtiendo lo que parece simple arcilla en un material estratégico que es la base de nuestra era tecnológica. Cada paso en este proceso es la continuación lógica del anterior, creando un panorama enfocado de la interacción entre el ser humano y la naturaleza, donde los gigantes industriales y los recursos naturales tienen su lugar en un vínculo inseparable. Cada año existe en el mundo un metal tan escaso que se encuentra más frecuentemente en meteoritos que en la corteza terrestre. ¿Por qué un elemento del que casi nadie ha oído hablar cuesta más que el oro y define el futuro de la ecología, la aviación y la alta tecnología? ¿Cómo es posible que sin unos pocos gramos de iridio o rodio, los catalizadores modernos simplemente dejarían de funcionar y el vidrio ultrapuro sería imposible? Estos metales no se extraen. Literalmente se recuperan de los desechos de otras menas, arriesgándolo todo. Hoy verás el camino de los elementos más raros del planeta, desde el espacio hasta los hornos industriales. Y si llegas hasta el final, descubrirás por qué el impacto de un asteroide hace millones de años sigue influyendo en nuestra civilización. El iridio y el rodio pertenecen al grupo de metales del platino y se consideran algunos de los elementos más raros y caros del planeta. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo de la química y la metalurgia de principios del siglo XIX, cuando los científicos comenzaron a investigar sistemáticamente las impurezas en los minerales de platino. El iridio fue descubierto en 1803 por el químico inglés Smithson Tennant, durante el análisis de un sedimento insoluble que quedaba después de disolver platino en agua regia. El metal recibió su nombre de la palabra latina iris, arcoíris, debido a las sales de diversos colores que se formaban durante las reacciones. El rodio fue descubierto casi al mismo tiempo por William Wollaston, quien se fijó en el característico tono rosado de sus compuestos. Del griego rodón, que significa rosa, viene el nombre de este metal.
El valor extraordinario del iridio y el rodio no se explica únicamente por su escasez, sino por la combinación única de propiedades físicas y químicas que poseen. En la corteza terrestre, su contenido se mide en fracciones de microgramos por tonelada de roca, y la extracción industrial solo es posible como subproducto del procesamiento de minerales de platino o níquel. Esto significa que los volúmenes de producción están estrictamente limitados por la geología, no por la demanda del mercado. Cualquier aumento en el consumo es prácticamente imposible de compensar rápidamente incrementando la extracción, y eso es lo que hace que estos metales sean extraordinariamente costosos. El iridio es conocido como uno de los metales más resistentes a la corrosión que existen en la naturaleza. Prácticamente no reacciona con ácidos, bases ni sales fundidas, incluso a temperaturas elevadas. Su punto de fusión supera los 2400 grados Celsius, y su resistencia mecánica se mantiene ahí donde la mayoría de los metales ya habrían perdido sus propiedades. Por eso, el iridio se usa en ambientes donde los materiales enfrentan química agresiva y calor extremo al mismo tiempo. El rodio tiene un punto de fusión un poco más bajo, pero destaca por su estabilidad superficial excepcional y su alto poder reflectante. Prácticamente no se oxida al aire, incluso con calentamiento prolongado, lo que lo convierte en material ideal para recubrimientos y contactos. El iridio y el rodio juegan un papel clave en los catalizadores modernos. Son estos metales los que aceleran las reacciones químicas, manteniéndose estables durante miles de horas de operación. El rodio es un componente indispensable de los catalizadores automotrices de nueva generación, donde se encarga de reducir los óxidos de nitrógeno a nitrógeno molecular. Sin rodio, los sistemas modernos de limpieza de gases de escape serían mucho menos eficientes, y cumplir con las estrictas normas ambientales sería prácticamente imposible. El iridio, por su parte, se usa ampliamente en catalizadores electroquímicos, especialmente en instalaciones de electrólisis de agua, donde garantiza alta eficiencia y durabilidad de los ánodos incluso en ambientes altamente oxidantes. Hay otra aplicación de estos metales, menos conocida por el público general, pero extremadamente importante: la industria del vidrio. En la producción de tipos especiales de vidrio, como el óptico, de laboratorio y para pantallas, se utilizan hornos que operan a temperaturas superiores a 1500 grados. En estas condiciones, la mayoría de los metales se deforman o reaccionan con el vidrio, contaminándolo. Las aleaciones de iridio y rodio se emplean para fabricar crisoles, electrodos y elementos estructurales de los hornos, ya que resisten el calentamiento prolongado sin corrosión y no interactúan con el vidrio. Gracias a estos metales, es posible producir vidrio ultrapuro con propiedades perfectamente controladas. El precio del iridio y el rodio supera frecuentemente el valor del oro e incluso del platino, y esto no es un fenómeno especulativo, sino una consecuencia directa de la combinación entre oferta limitada e importancia tecnológica crítica. No son solo metales de inversión o símbolos de lujo. Son materiales sin los cuales la industria moderna, las tecnologías ecológicas, la química y la producción de alta temperatura se verían completamente diferentes. El iridio y el rodio siguen siendo una base invisible, pero fundamental, de muchos procesos que dan forma al mundo tecnológico del siglo XXI. El iridio no aparece como la mayoría de los metales comunes, y precisamente eso lo hace tan escaso y valioso. Su origen no comienza en minas industriales, sino mucho más profundo, en la formación misma de la Tierra. El iridio pertenece a los llamados elementos siderófilos, es decir, aquellos que aman el hierro. Durante la formación del planeta, la mayor parte del iridio, junto con el hierro, descendió hacia el núcleo terrestre. Por eso, en la corteza terrestre quedó extremadamente poco,
en concentraciones que se miden en fracciones de microgramos por tonelada de roca. La parte del iridio que sí está al alcance del ser humano tiene un doble origen. Primero, están los restos de la materia primitiva que no llegó a hundirse en el núcleo y se conservó en ciertas zonas del manto y la corteza. Segundo, y esto es igual de importante, el iridio llegó a la superficie terrestre a través de meteoritos. Los cuerpos cósmicos, especialmente los meteoritos de hierro, contienen concentraciones de iridio mucho más altas que las rocas terrestres. Esto explica la famosa anomalía de iridio en las capas geológicas relacionadas con la caída de un gran asteroide al final del período Cretácico. En términos industriales, el iridio casi nunca se extrae como metal principal. Se obtiene como producto secundario durante el procesamiento de minerales de platino y níquel. Las fuentes más importantes de iridio se concentran en regiones donde existen grandes yacimientos de metales del grupo del platino. Principalmente de Sudáfrica, donde los yacimientos del complejo de Bushveld proveen la mayor parte de la producción mundial. Cantidades importantes también vienen de Rusia, especialmente del distrito industrial de Norilsk y en menor medida de Canadá y Estados Unidos. El proceso para obtener iridio es complejo y tiene múltiples etapas. Después de extraer el mineral, se enriquece para obtener un concentrado de metales del grupo del platino. Luego, este concentrado pasa por una serie de operaciones químicas donde se separan gradualmente el platino, el paladio, el rodio, el iridio y otros elementos. El iridio normalmente queda en los residuos más estables e insolubles, lo que confirma una vez más su excepcional inercia química. Solo después de una purificación muy compleja, se obtiene en forma de polvo o metal compacto. De esta manera, el iridio es un metal de origen cósmico, casi completamente oculto en las profundidades del planeta, y accesible al ser humano únicamente gracias a una rara combinación de procesos geológicos y tecnologías complejas. Por eso mismo, cada gramo de iridio es el resultado de un enorme recorrido, desde las entrañas de la Tierra y el cosmos hasta las producciones de alta tecnología del mundo moderno. Cada año se destruyen millones de hectáreas de bosque en el mundo, y la paradoja es que la mayor parte de esa madera nunca se convierte en tablas. Se agrieta, se pudre, se rompe, termina como desperdicio. Pero ¿qué tal si te dijera que existe un material más resistente que la madera maciza, hecho literalmente de sus fragmentos, y capaz de soportar el peso de un automóvil? Parece un caos, pero en su interior hay una lógica de ingeniería fría. ¿Por qué este material sostiene edificios, no le teme a la humedad y está transformando toda la industria de la construcción? Y lo más importante, ¿qué secreto crítico esconde su fabricación del que casi nadie habla? Quédate hasta el final y descubrirás algo que cambiará para siempre tu idea sobre la madera. Empecemos por lo básico. ¿Por qué inventar algo nuevo cuando ya existe la madera normal? El problema es que la madera natural es un material caprichoso. Se expande y se contrae según la humedad. Se agrieta al secarse. Se pudre con el agua. Tiene nudos que son puntos débiles. Las fibras van en una sola dirección, así que la tabla es resistente a lo largo, pero se rompe fácilmente a lo ancho. Y además, hay que esperar 70 o 100 años para que crezca un árbol grande. Talarlo, secarlo, cortarlo. Todo eso cuesta tiempo y dinero. Y aquí llega la gran idea. ¿Qué tal si tomamos pedazos pequeños de madera, los organizamos de manera especial y los pegamos bajo presión y temperatura? El resultado es un material sin los defectos de la madera natural, pero con todas sus ventajas.
Más aún, se pueden usar residuos de aserraderos, especies de rápido crecimiento, incluso ramas y madera delgada, que antes simplemente se quemaba o se dejaba pudrir en el bosque. La placa OSB es uno de los inventos más geniales en el procesamiento de madera. Visualmente parece un caos, miles de virutas largas y delgadas, esparcidas en todas direcciones y pegadas entre sí. Pero este caos está cuidadosamente organizado. Las virutas se colocan en capas, y en cada capa están orientadas en una dirección específica. Las capas externas tienen virutas que van a lo largo de la placa, las del medio van transversalmente. Es como la fibra natural de la madera, solo que en todas direcciones al mismo tiempo. La producción de estas placas comienza con troncos, normalmente de especies de rápido crecimiento, como pino o álamo. Los troncos se limpian de corteza y se alimentan a máquinas especiales llamadas stranders. Estas máquinas literalmente raspan la madera en virutas largas y delgadas de entre 8 y 15 centímetros de largo, unos 2 centímetros y medio de ancho y menos de 1 milímetro de grosor. Quedan como escamas largas, parecidas a los cereales en hojuelas grandes. Las virutas frescas contienen mucha humedad, hasta 50% de agua en peso. No sirven para pegar, así que se envían a una secadora, un tambor enorme o una cinta transportadora donde se sopla aire caliente sobre las virutas. La humedad baja a entre 2 y 5%. Es importante no secar de más, porque las virutas demasiado secas se vuelven quebradizas y no pegan bien. Después viene la mezcla con pegamento. Se usan resinas sintéticas especiales, generalmente fenol formaldehído o melamina formaldehído. Suena aterrador, pero después de polimerizarse, estas sustancias se vuelven inertes y seguras. La resina representa cerca del 3 al 5% del peso de las virutas. El adhesivo se rocía sobre las virutas en forma de fina niebla dentro de enormes mezcladoras, donde todo se agita intensamente para que cada viruta quede cubierta con una capa uniforme. Ahora viene lo más interesante, la formación de la alfombra. Las virutas con adhesivo pasan por un transportador a través de orientadores especiales, dispositivos que alinean las virutas en la dirección necesaria. Primero se coloca la capa inferior con virutas longitudinales, luego la capa intermedia con virutas transversales y después la capa superior nuevamente longitudinales. El resultado es una alfombra esponjosa de unos 20 centímetros de espesor que todavía no se parece en nada a un tablero compacto. Esta alfombra pasa a una preprensa que la comprime ligeramente y elimina el aire sobrante. Y luego viene el momento clave, la prensa caliente. Es una máquina enorme con 2 placas metálicas. La alfombra entra entre estas placas y la presionan con una fuerza tremenda. Bajo esa presión y temperatura ocurre la transformación. El grosor se reduce entre 5 y 6 veces. Las virutas se comprimen tan fuertemente que casi no queda aire entre ellas. El pegamento se ablanda, se cuela en todas las grietas, envuelve cada viruta. Y lo más importante, comienza la reacción química de polimerización. Las moléculas de resina se unen en largas cadenas, creando fuertes enlaces entre las virutas. Todo el proceso de prensado toma entre 3 y 5 minutos. En ese tiempo, la temperatura dentro de la placa alcanza unos 300 grados. El pegamento se polimeriza completamente y las virutas quedan unidas para siempre en una estructura monolítica. Cuando la prensa se abre, sale una placa caliente. Pero esto aún no es el final. La plancha caliente debe enfriarse, de lo contrario puede deformarse. Se apila durante varias horas o se enfría con aire en refrigeradores especiales. Luego se recortan los bordes
que siempre quedan irregulares, se lija la superficie si es necesario y se corta en láminas estándar, como las que ves en las tiendas. ¿Qué obtenemos al final? Una plancha que no tiene dirección de vetas, porque las virutas están orientadas en diferentes direcciones. Es igual de resistente a lo largo y a lo ancho. No se agrieta ni se deslámina como una tabla normal. No se deforma con la humedad, porque las tensiones internas están distribuidas uniformemente. Y además, utiliza árboles pequeños y residuos que nunca se habrían convertido en una tabla de calidad. Una placa de 2 centímetros de espesor puede soportar una carga de casi 10.000 kilogramos por metro cuadrado sin doblarse. Esto significa que en ese piso se puede colocar un automóvil y aguantará. Por eso estas placas se usan para revestir casas de estructura de madera, pisos, techos, sostienen toda la construcción. Ahora hablemos del contrachapado, la hermana mayor de la madera compuesta. La tecnología del contrachapado existe desde hace más de 100 años, pero sigue mejorando. La idea básica: láminas delgadas de madera, chapas, se pegan de manera que las fibras de cada capa siguiente vayan perpendiculares a la anterior. La producción de contrachapado comienza con troncos de alta calidad: abedul, pino, aliso. Los troncos se limpian, se cuecen al vapor en agua caliente o vapor durante varias horas. Esto ablanda la madera y la hace más flexible. Luego, el tronco se coloca en una máquina especial, una descortezadora rotativa, que hace girar el tronco mientras un cuchillo corta de él una cinta continua de chapa de 1 a 3 milímetros de espesor. Esta cinta se corta en láminas del tamaño necesario y se seca en secadores especiales a una temperatura de unos 300 grados durante varios minutos, hasta que la humedad baja al 6 u 8%. Después, las láminas de chapa se clasifican según su calidad. Las mejores, sin nudos ni grietas, van para las capas exteriores, donde serán visibles. Las de menor calidad, con pequeños defectos, para las capas interiores. A cada lámina se le aplica adhesivo, normalmente resina de urea formaldehído para trabajos interiores o resina fenol formaldehído para contrachapado resistente a la humedad. Las láminas se colocan una sobre otra de forma perpendicular. Si en la primera lámina las fibras van verticales, en la segunda van horizontales y en la tercera otra vez verticales. Normalmente el contrachapado tiene 5, 7 o 9 capas, siempre un número impar, para que la estructura sea simétrica y no se deforme. Y a partir de ahí, todo ocurre igual que en el caso del tablero.